Vamos a ir al ejercicio número 1, el cuadernillo. No veo. Está en la página número 13. ¿Bien? A ver, cuadernillo. Una cosita que está en la página 12, ¿sí? Que son las reglas de la potencia. ¿Bien? Habíamos dicho que todo número elevado a la 0 siempre daba 1. Si queremos poner algún ejemplo, podemos decir, bueno, suponemos que tenemos 24 elevado a la 0, y eso va a ser igual siempre, cualquier número elevado a la 0 daba 1. ¿Bien? Después, la base no podía ser 0. Si habíamos acordado que 0 a la 0, eso no existía, que estaba puesto en la última regla de acá. ¿Bien? Por eso insistíamos que la base y la potencia no podían ser 0 a la vez. ¿Bien? Después, otra de las reglas que habíamos dicho era que todo número elevado a la 1, supónganse que tenemos el 24, elevado a la 1, ¿bien? Eso va a ser igual a 24. Todo número elevado a la primera potencia es siempre el mismo número. Otra de las reglas que habíamos visto, dijimos, bueno, que 1 elevado a cualquier exponente, por ejemplo 1 a la 24, eso es igual a 24. ¿Sí? Y la última regla que teníamos que tener en cuenta, decíamos, bueno, que 0 elevado a cualquier exponente, por ejemplo 24, eso es igual a 0, ¿verdad? Esas son las reglas que tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de resolver quizás algún cálculo combinado o alguna ecuación. ¿Bien? Después de ahí, esta página 12, y recordemos esto, ¿no? Que la potencia es una multiplicación entre factores iguales. Esto tienen que tenerlo también muy claro. El número de abajo, el grande. La potencia. Una potencia es el producto o multiplicación de factores iguales. ¿Bien? Esto es la definición. El número de abajo, el grande, se llama base, el de arriba, el chiquito, es el exponente. ¿Bien? Multiplicación. Ya me perdí. Estoy anotando todo. La potencia es el producto o multiplicación entre factores iguales. De factores iguales. De factores iguales. ¿Bien? Ahí nomás empezaba el práctico número 3, donde el ejercicio 1, por ejemplo, decía identificar cuáles de los siguientes productos pueden ser expresados como una potencia, y escribirlo. En el primer caso, teníamos, por ejemplo, el A es 3 por 3 por 3 por 3. Hay todos 3 en esta multiplicación. Los factores acá son 3. Entonces, esto lo puedo escribir como una potencia, ¿bien? Lo puedo escribir como 3, que sea la base, y o 3 a la cuarta. Exactamente, exactamente, sí, 3 a la cuarta, porque había 4, 3. Sí. El que tienen a continuación, el B, por ejemplo, que tienen, hay 2 por 2 por 2, la base va a ser un 2, pero el exponente va a ser un 3. Exactamente, 2 al cubo. Es otra forma de decir a esa potencia o de llamarla. 2 a la 3 o 2 al cubo es exactamente lo mismo. El que le sigue, que tienen 4 por 4, este lo van a poder escribir como 4 elevado al cuadrado. Al cuadrado, exactamente. O 4 a la 2. ¿Bien? El que seguía tenemos 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5. Son todos 5, así que la base va a ser un 5. El exponente va a ser un 6, ¿verdad? Sería 5 elevado a la sexta. A la sexta. Exactamente, 5 a la sexta. Porque me faltó uno. Te dije, te iba a decir que te equivocaste, me faltó un 5. Ahí está. Bien, el que sigue, si ustedes se fijan, es 2 por 3 por 4 por 5. En ese caso, vamos a poner no se puede.
no lo puedo escribir como una potencia a eso, ¿bien? Porque son todos factores distintos. Los números que hay son todos distintos. Entonces lo vamos a poner como que no se puede, ¿bien? El que le sigue, que son 1 por 1 por 1 por 1 por 1, en ese caso vamos a dejar que la base sea un 1 y el exponente sea un 5, o sea, 1 elevado a la quinta. Y así hacíamos con todos, ¿bien? Con todos. Hay algunos que no se van a poder, como por ejemplo el J no se puede, el L tampoco se puede, el R no se puede, el Q no se puede, el P tampoco El M. se puede, el M tampoco se puede, ¿bien? Esos no se pueden. Acá en este punto solamente pedía que expresaran eso como una potencia. En el punto 2 ya les da la potencia. Y lo que le pide es que puedan resolver esas potencias y escribirlas, si se animaban, como ese producto de factores iguales, ¿sí? Profe, Pero, el G, como tiene 2 repetidos, es igual al E y a la M, todo eso, por más que tenga 2 números repetidos. claro, este no lo puedo escribir como una potencia. A lo sumo lo que puedo llegar a hacer es decir, bueno, tengo 2 elevado al cuadrado, ¿bien? Y después eso por 5 por 6. Es lo único que puedo hacer. Eso lo puedo escribir, pero no es una potencia. Es un producto de factores eso, ¿sí? Entonces, ahí más bien vamos a decir que no se puede escribir como una potencia. Lo más sano que pongamos acá es decir, bueno, no se puede. ¿Por qué? Porque tienen que ser todos igualitos para que sea una potencia, ¿sí? Así que el G, el J, el L, el M, el P, el Q y el R, esos no se pueden escribir como una potencia. Los demás sí se pueden escribir como potencia, van a contar la cantidad que haya de factores, de números, y ese va a ser el exponente. En el 2, me dice, bueno, tengo 2 al cubo. ¿Cómo resuelvo esto? Esto vamos a poner así, 2 por 2 por 2, ¿bien? Y cuando hacemos este producto, ¿qué es lo que queda? Va a quedar que es 2 elevado ¿Dónde está lo que estás haciendo? al cubo. ¿Mm? Está en el 2. En el 2, el ejercicio 2, Marta. Para que hice macana que cuando toco, olvídate lo que hago. No sé. El número 2, el ejercicio. Sí, sí. Ahí va. Lo que se me había ido es la... acá abajo está, ya lo vi. No veo nada, tengo que estar pegada. Bien. El B tenemos 3 al cuadrado. De ahí es hacer 3 por 3. Por 3. 2. Bien. Dios. Acá yo le puse 2 al cubo, pero en realidad sería 2 por 2, 4, por 2, 8, es igual a 8. Y acá 3 por 3 va a ser 9. Volví a escribir lo mismo que tenía delante. En el que es 5 al cubo, ahí va a ser 5 por 5 por 5. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? 5 por 5 es 25, por 5, 125. El que sigue es 4 a la cuarta. Es poner 4 veces el 4. ¿Bien? Y tenemos 4 por 4 es 16, por 4 es 64, por 4, 256. Ah, se podía agrandar, ahora sí. Ahora Bien. sí veo. Bueno, el siguiente es 7 al cuadrado, 7 por 7, 49. El 2 a la quinta es poner 5 veces el 2, ¿bien? Y multiplicarlo. 2 por 2 va a ser 4, por 2 es 8, por 2, 16, por 2, 32. ¿Bien? El 2 a la cuarta lo puedo desprender del anterior,
porque ya pasé por ese. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Por ejemplo, tengo 1 a la décima. Si quieren hacer 1 por 1 por 1 por 1 10 veces, pueden hacerlo, pero apliquemos más vale la regla, que decía que 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1. 1. ¿Bien? Siempre es 1. Así que vamos a poner que es 1. El que sigue, que tenemos 10 a la 1, es usar la regla. Todo número elevado a la primera potencia o elevado a la 1 me da el mismo número. En este caso va a ser 10. Y de acá podemos desprender una propiedad de la potencia. ¿Cuál es? Que la potencia no es conmutativa. No puedo conmutar. No puedo intercambiar la base con el exponente. ¿Por qué no lo puedo Eso hacer? quiere marcarme. ¿Cómo era? Porque me dan resultados distintos. Ustedes se fijan, por ejemplo, acá en este caso, que es el 1 a la 10 y el 10 a la 1, los resultados fueron distintos. Y lo mismo pasó con el P. Pasó con el que tenemos 2 al cubo, 3 al cuadrado. En ese caso son distintos. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que la potenciación no es conmutativa. ¿Bien? Bueno. Así van a completar todos los demás. Por ejemplo, en este que es 0 a la cuarta, acá usamos la regla. Sabemos que 0 elevado a cualquier potencia siempre es 0. ¿Bien? Lo mismo pasa con el i, que tenemos 70 elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1. El punto 3 decía que completaran la tabla según corresponda, ¿bien? En la primera fila están los números del 0 al 20. En el caso de que faltan, habría que completarlos, ¿sí? Acá iban a poner un 2. Aquí iban a poner el 5. Aquí van a poner el 8. Aquí van a poner el 12. ¿Bien? Y después, en la primera fila me indica a qué exponente tengo que elevar el que está en la primera columna. En este caso de acá, dijimos que 0 a la 0 no existía. Entonces, ese valor de ahí dice que no existe. Esa E invertida y tachada no existe. Esa expresión no va a existir, pero sí las demás. ¿Bien? Entonces, en la primera fila, que tengo para completar, va a ser 0 elevado a la 1, 0 elevado a la 2, 0 elevado a la 3, 0 elevado a la 4. Bien, y habíamos comentado que acá iba a quedar todo con ceros, porque 0 elevado a cualquier potencia siempre es 0. Bien, en la columna siguiente, en la fila siguiente, tenemos el 1 elevado a determinados exponentes. Y sabemos que 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1. Así que esa fila va a quedar completa, pero toda con unos. ¿Bien? Le vamos a poner 1 a todas las casillas. En la siguiente, donde tengo ya el 2, acá la cosa va a cambiar un poco. ¿Bien? Va a cambiar. Y tenemos 2 elevado a la 0, ¿bien? O primer potencia, va a ser 2. 2 elevado a la primera potencia va a ser, acá es 1. 2 va a quedar acá. 2 elevado al cuadrado es hacer 2 por 2. Y va a quedar es 4. Cuando tenga 2 al cubo, va a ser 2 por 2, 4 por 2, 8. Cuando tenga 2 a la cuarta, va a ser 2 por 2 por 2 por 2. O sea que queda 16. El 2 a la quinta ya está expresado ahí, que es 32. El 2 a la sexta, puedo pensar ya que es el anterior multiplicado por 2, me va a dar 64. Cuando es a la séptima, es como decir el anterior, el que está a la sexta, multiplicado por 2
de vuelta y me queda 128. Y el 2 a la octava, 256. Y así completan todos, ¿bien? La primera columna que tengan para completar, dijimos que todo número elevado a la 0 es 1. Así que en esta columna va a quedar todo con 1. Esta se completa todo con 1 porque todo número elevado a la 0, ¿bien? Es 1. Todo va a quedar con 1 esa columna. Bien. La segunda columna que tenga para completar, comentamos que todo número elevado a la primera potencia es el mismo número. Así que acá les va a quedar el mismo número que tengan en la fila esa correspondiente. El 8 ya estaba, después va 9, 10. Los cambios se van a dar más que nada en potencias cuando ya sea al cuadrado, al cubo, a la cuarta, ¿sí? Ahí ya van a tener diferencias, ¿bien? Es una tabla sumamente sencilla y completen solamente donde tienen casilleros, ¿sí? Acá que no hay nada, no hay ningún casillero, no hay que poner nada, ¿sí? Porque le van a dar números muy grandes y no tiene sentido que encuentren esos valores tan grandes, ¿sí? No los vamos a usar prácticamente. Quizás el del 5 a la cuarta y 5 a la quinta lo usemos, ¿sí? Porque son valores dentro de todos medios chicos, pero los demás no. Ya el punto 4 hablaba de superficies, ¿bien? De un cuadrado, y el punto 5 hablaba de volúmenes. Esto ya lo trabajamos en el ejercicio anterior, ¿sí? En el práctico anterior. Es sumamente sencillo, pero vamos a verlo, ¿sí? Vamos a plantear aunque sea uno de cada uno, ¿bien? Voy a hacer el que no les hice, el de 13 y el de 11, para que lo tengan. Para ver si el resultado que ustedes encontraron es el correcto. Bien, el número 4, el 4 me dice lo siguiente. ¿Qué dimensión tendrá la superficie de un cuadrado cuyo lado mide? Vamos a hacer este que dice 13, ¿sí? Así que vamos a tener un cuadrado, y si es un cuadrado, bien, es un cuadrado, todos los lados tienen la misma longitud, ¿bien? Acá sabemos que L es igual a 13 centímetros, vamos a decir, tanto el lado que hace de alto, ¿sí? De altura, como el que hace de base. Y nosotros sabemos que para calcular la superficie o el área de un cuadrado, hacíamos siempre lado por lado, ¿bien? Lado por lado. Pero ese lado por lado, como es un producto de dos factores iguales, lo podemos escribir como L elevado al cuadrado. ¿Bien? Entonces, a eso lo voy a poder escribir, ¿de qué manera? Llevándolo a la figura que tengo que analizar. Voy a escribir así, que la superficie de este cuadrado va a ser 13 centímetros elevado al cuadrado. ¿Bien? Y ahora voy a tener que decir, por lo tanto, con los tres puntitos, ¿sí? Por lo tanto, la superficie de esta figura, ¿cómo va a ser? Tengo que elevar al cuadrado tanto el número como la unidad en la que estoy midiendo, porque aparte es una superficie, así que me tiene que quedar expresado en superficie. No puedo confundir algo que puedo medir con una regla a una superficie. Entonces, 13 por 13 me va a quedar 169, y van a ser centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque es una superficie. Tengo que indicar que esto que estoy midiendo o que estoy determinando una dimensión es una superficie. ¿Bien? Entonces,
me va a estar indicado de esta manera. En el caso del 5, ¿sí? En el 5 ustedes ya tienen ahora, les habla de un cubo. Y dice, ¿qué volumen tendrá un cubo si se sabe que su arista mide, y vamos a hacer el que dice A igual 11. Así que vamos a dibujar ese. Vamos a dibujarlo. Vamos a hacer el cubo. Una forma fácil de hacer un cubo es haciendo primero un cuadrado y después haciendo otro como si fuera detrás y luego unir los vértices de esos cuadrados. Es una forma muy sencilla y muy práctica de poder dibujarlo. Le podemos borrar un poquito las liñitas que están atrás, porque estas no se verían, y ahí me queda ya un cubo. Y si es un cubo, sabemos que todas sus aristas tienen la misma longitud, y en este caso miden 11 centímetros, todas. La del frente, la de la altura, y la de la profundidad, todas tienen una longitud de 11 centímetros. ¿Bien? Todas. Entonces, nosotros sabemos que para calcular el volumen de un cubo, tenemos que multiplicar la arista por sí misma 3 veces. Arista por arista por arista. Pero, si se fijan, estas aristas, este valor es el mismo, ¿sí? Es un producto de factores iguales. Y como tal, lo puedo escribir como una potencia. En este caso tengo 3, así que el volumen de un cubo lo vamos a indicar como valor de la arista al cubo. En consecuencia, según nuestra figura, ¿bien? Nuestro cuerpo que tenemos ahí tridimensional, el volumen de esta figura, ¿qué va a ser? Vamos a poner la arista 11 centímetros y eso elevado al cubo. ¿Bien? Y vamos a indicar algo. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el volumen de este cubo? El volumen va a ser igual a ser 11 por 11 por 11. 11 por 11 es 121, y 121 por 11 es 1331. Pero atentis acá, porque esto es un volumen. No lo puedo confundir con una superficie o con una longitud, lo puedo medir con un centímetro o una regla o un metro. ¿Bien? Tengo que indicar que es un volumen. Entonces, vamos a poner que son centímetros cúbicos. ¿Bien? Y fíjense que el centímetro cúbico me está dando la idea de capacidad. ¿Bien? Es una capacidad. Mientras que la superficie es una dimensión de un plano, por ejemplo. ¿Sí? Algo que podría pisar. ¿Sí? El piso no contiene nada, sino que sostiene, por ejemplo. Las superficies van a sostener algo, ¿sí? O van a servir para apoyar algo, mientras que los volúmenes son para contener. Así se haría, por ejemplo, el 4 y el 5, que tenían ahí. Después, si avanzamos un poquito más, teníamos el ejercicio número 6. ¿Bien? Buenas tardes, profe. Disculpe la molestia. Llegué recién. ¿En el cuadernillo está qué página? En la página número 14 debe ser ahora. Bien. Ah, listo. Gracias. Disculpe. Que teníamos que expresar de forma genérica el área o el volumen de esas figuras o cuerpos que estaban ahí. Cuando teníamos un rectángulo, ¿sí? En el rectángulo teníamos que multiplicar el valor de la base por el de la altura, ¿bien? Para calcular la superficie o el área, ¿bien? Cuando no tengo unidades, vamos a decir que es un área, pero cuando tengo unidades, por ejemplo centímetros, metros, kilómetros, hablamos de superficie. En este caso, para calcular el área, multiplicamos el valor de la base por la altura, y la altura en matemática se expresa con la letra H.
¿bien? Porque viene del inglés. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la base acá? La base en este caso me dice que es 2x, y la x representa cualquier número, ¿sí? Es una variable que vamos a usar mucho. La base es 2x, y la altura es como si fuera la mitad de la base. ¿Bien? Pero si se fijan acá, tengo 2x multiplicándose entre sí. O sea que eso lo podría escribir como 2 por x elevado al cuadrado. ¿Bien? En el caso del cuadrado, sabemos que el área, o la superficie de un cuadrado es hacer el valor del lado elevado al cuadrado. Entonces, directamente nos va a quedar x al cuadrado. Para lo que es un triángulo, ¿bien? Para lo que es un triángulo, tenemos una fórmula, y esa fórmula me dice que es base por altura dividido 2, ¿bien? Así que esa es la fórmula que vamos a usar para lo que es el triángulo. Y en este caso, nuestro área la podríamos indicar como que es la base, que va a ser 3i, multiplicada por la altura, que es 2i. Y después dividido 2. ¿Bien? Bueno, acá puedo hacer 3 por 2, que nos va a quedar que es 6. ¿Sí? Nos va a quedar que es 6. Y al tener i por i, va a quedar que es i elevado al cuadrado. Y todo eso después va dividido 2. ¿Sí? No tengo que olvidarme de que esto estaba dividido por 2. Al dividir por 2, ¿bien? Va a quedar que ese área es igual a ¿quién? 6 dividido 2, queda 3 y cuadrado. Ahí quedaría. Para el paralelogramo, la fórmula que se va a usar es la misma que se usa para el rectángulo. Pero tienen que tener en cuenta que en este caso, la altura no es igual al lado. La altura va de forma perpendicular a la base. Siempre que vayan a calcular la altura de algo, se toma de forma perpendicular. Entonces, en este caso la altura, el área va a ser la base, que va a ser 3t, ahora usa otra variable, ¿bien? Por 2t. Y entonces acá podemos hacer lo siguiente. 2 por 3 me va a quedar que es 6. Ya pongo el 6. Y luego, t por t lo voy a indicar como t al cuadrado. El volumen de un cubo, ¿bien? El volumen de un cubo es hacer el valor de la arista elevado al cubo. En este caso la arista vale z, de modo que va a quedar z al cubo, ¿sí? Lo voy a poner acá y se va a ver mejor. Z al cubo es el valor de ese volumen. Y en este caso que tenemos después lo que se llama un paralelepípedo, para calcular el volumen de este paralelepípedo es el valor de la arista que está al frente por la profundidad por la altura. ¿Y a quién tenemos aquí? Bueno, en la arista del frente tenemos al valor x multiplicado por la profundidad, que es 3x, multiplicado por la altura, que son 2x. Si multiplicamos los números, va a quedar que es 6. Entonces, 2 por 3, 6. Lo vamos a quitar y ponemos 6. Y luego después, al multiplicar las x, como tenemos 3x, que son la misma, lo puedo dejar así, como 6x elevado al cubo. Y ahí quedaría, ¿sí? Ahí quedaría esto que nos estaban pidiendo, ¿sí? Bueno. Lo que es el ejercicio número 7, ¿sí? En el 7 tenemos ya que hacer cálculos, ¿bien?
Y me dicen, bueno, resuelve cada expresión para extraer una conclusión final de lo observado. En este caso tenían que elevar al cuadrado, ¿bien? Acá, por ejemplo, teníamos 4 al cuadrado más 6 al cuadrado, teníamos 4 al cuadrado es 16. Y sumarle 6 al cuadrado, es 36, ¿bien? De ahí sumaban después y tenían 16 más 36. Y el valor que les quede es el que colocan ahí, ¿sí? No van a poner otro resultado, ¿sí? Solamente colocan el valor que les da. Es la cuenta que les pide. ¿Bien? 52. Y en el otro, ¿sí? En el otro, a diferencia del de recién, me están diciendo que primero haga la suma, ¿sí? Y después eleva al cuadrado. Entonces, tengo 4 más 6, va a quedar 10, y el 10 va a quedar elevado al cuadrado, ¿sí? Y 10 al cuadrado es hacer 10 por 10, lo cual nos queda que es 100, ¿sí? Bueno, y así hacen con todos. En este caso, vamos a concluir que la potencia no es distributiva con respecto a la suma o a la resta. Esto es lo que habíamos hablado en el encuentro anterior. Pero sí va a ser distributiva con respecto a la multiplicación y división. ¿Bien? Eso es lo que teníamos que tener en cuenta. Que sí iba a poder distribuirse con respecto a la multiplicación y a la división. Estas son las conclusiones que me piden que diga, ¿sí? La potencia, como conclusión, después que hagan las cuentas y todo, van a indicar la potencia no es distributiva con respecto a la suma y o resta. Pero sí va a ser distributiva con respecto a la multiplicación y a la división. ¿Bien? Con respecto a la multiplicación o al cociente, los voy a poner acá al costadito. Cociente es División. División. Y producto, multiplicación. Bien. Lo mismo la suma. Bien. Sí. La suma también tiene otro nombre, que es adición. Sí, eso lo sé por los restaurantes. Claro. Y la resta también tiene otro nombre, que es sustracción, de sustraer, de quitar. Sustracción y la multiplicación. La adición es suma, de adicionar, de agregar, y resta es sustracción, de sustraer, de quitar. ¿Bien? Esos son los nombres Cociente, técnicos división, que da. producto es. Ay, producto que era, ya me olvidé. Multiplicación. Multiplicación. Me faltaba esa, sí. El punto 9, teníamos cálculos combinados. ¿Bien? Yo le hice algunos de estos en el encuentro anterior. Hoy le voy a hacer los que no le hice la otra clase. ¿Bien? O sea que les voy a hacer el D, el E y el G. Les voy a hacer esos de aquí. Así que vamos a poner la pizarra, así se los puedo indicar. Bien, este es el ejercicio número 9. La otra también está esperando que entremos En el ejercicio número 9, vamos a hacer el D. Bien, vamos a hacer el D. Y en el D tenemos lo siguiente. Me dicen 5 elevado al cuadrado. Hay un paréntesis, de modo que ahí sabemos que si no hay nada entre un número y un paréntesis, siempre hay un signo de multiplicar. Bien, tenemos 3 al cuadrado menos 2 al cubo
cierra el paréntesis, y a eso le sumamos 5 elevado al cubo menos 6 al cuadrado. Bien, primera cosa que vamos a hacer acá es separar en términos. Tenemos un término que va hasta el primer signo más. Los signos más y los signos menos son los que separan en término. Otro término es el 5 al cubo y otro término es el 6 al cuadrado. Entonces, vamos a ir abajo y vamos a desarrollar esas potencias. Vamos a colocar el signo igual, porque vamos a decir que lo que está ahora abajo en este renglón es igual a lo de arriba, pero ya calculado. 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es hacer 5 por 5, ¿sí? Guarda porque a veces ponen 10. Y eso es hacer cuando se hace 5 por 2 o 2 por 5. Ya tenemos 5 elevado al cuadrado. El 5 se repite 2 veces. Ese 2 de arriba indica que el 5 va 2 veces. Bien, puedo poner paréntesis, o si quieren le pueden agregar el signo por para no olvidárselo, eso lo pueden hacer. Bien, tenemos ahora 3 al cuadrado, que es 3 por 3, lo cual es 9. A eso le vamos a restar 2 al cubo, que es hacer 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. Cierro el paréntesis, pongo más. Y ahí tengo 5 elevado al cubo. Es hacer 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25, por 5, 125. A eso le vamos a restar el 6 al cuadrado. Es hacer 6 por 6, 36. ¿Bien? Bueno, ya resolvimos todas las potencias, pero nos siguen quedando multiplicaciones, sumas y restas. Así que vamos a resolver eso. Veamos, siguiente paso. Va a quedar 25 por, ahora el paréntesis lo voy a poder sacar, porque de ese paréntesis me va a quedar un solo número, ¿sí? 9 menos 8 es 1. Más 125 menos 36. Cuando tengan cálculos combinados, ¿sí?, siempre junten o resuelvan de izquierda a derecha. Resuelvan en ese sentido, no resuelvan en otro sentido. Siempre es de izquierda a derecha. ¿Bien? No resuelvan de derecha a izquierda porque les puede dar algo mal. ¿Bien? Acá no se vean tentados a hacer 125 menos 36. En este caso puede que quede el mismo resultado. Pero si el 125 llegara a tener un signo menos adelante, ahí la cosa cambia radicalmente. Entonces, guarda con esas tentaciones del demonio, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Porque esas cosas las ha inventado alguien y no sé quién fue el ocurrente. Entonces, vamos a hacer ahora 25 por 1. El 1 es el elemento neutro en la multiplicación, no cambia en nada. Bien, así que queda 25. Más 125 menos 36. Listo. Fíjense que ahora estoy teniendo 3 términos, como tenía al principio, pero de cada término me quedó un solo número. Es a lo que tengo que llegar. Tengo que llegar que de cada término que tenía al comienzo, me quede un solo número. Y esto lo reservo para el final. Recién ahora, voy a poder empezar a juntar de izquierda a derecha como dijimos hoy. Y puedo hacerlo todo de una o por separado. Yo lo voy a hacer por separado ahora, para que vean. Voy a poner así. 25 más 125, eso les va a dar 150. ¿Sí? Y a eso le van a restar después 36. Y después, recién ahora, ¿sí?, recién ahora, van a hacer ese 150 menos 36. Bien, recién ahora que les va a dar 114. Si lo hubieran hecho todo de una, ¿sí?, todo de corrido, en el paso anterior,
también les iba a dar 114. ¿Sí? Es otra opción, lo pueden hacer siempre y cuando punten de izquierda a derecha. No hagan otro tipo de cálculo porque no les va a quedar el resultado que debería quedar. ¿Bien? Bueno, vamos a plantear ahora el E. En el E tenemos lo siguiente, es 31 elevado a la 0, ahora voy a poner ese 31, voy a copiar todo lo que pueda con números de esta forma para que quede más claro el ejercicio, más 24 que está elevado a la 1, menos 5 elevado al cuadrado, más 1 elevado a la 15, menos 100 a la 0. ¿Bien? Ahora voy a poner los exponentes que me están faltando ahí. Era el 31 a la 0, 24 a la 1, 1 a la 15 y 100 a la 0. ¿Bien? Entonces, primera cosa que vamos a hacer es separar en términos. En este caso no hay multiplicaciones y divisiones, así que cada término va a ser lo que esté ahí. Bien, cada término es lo que está ahí. Entonces, vamos a resolver cada una de esas potencias. Acá tengo muchas potencias especiales. Bien, entonces, 31 a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Más, tengo 24 a la 1. Todo número elevado a la primer potencia es el mismo número. Menos, tengo ahora 5 al cuadrado. 5 por 5, 25. Más, tengo 1 elevado a la 15. 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1. Menos, ahora tengo 100 a la 0. Todo número elevado a la 0 es siempre 1. Bueno, ya no tengo más potencias. Bien, tengo solamente sumas y restas. ¿Qué puedo hacer acá? Si miramos bien, observamos bien, fíjense que tengo acá un 1 sumando y un 1 restando. ¿Bien? Son dos números iguales, pero con signo distinto adelante. Podrían aplicar una propiedad que se llama propiedad cancelativa, ¿sí? Y podrían quitarlos sin ningún problema. Si no lo hacen, no importa, porque les va a quedar lo mismo al final. Pero yo de esa manera ya me saqué dos términos de encima que después me lleva a hacer un cálculo un poco más largo. Bien, me quedó 1 más 24 menos 25. De esa manera ya puedo hacer 1 más 24, que es 25, y luego restar 25. ¿Bien? Y al restar 25 me queda 25 menos 25 es 0. Y ahí ya terminó el ejercicio. Ahí terminó. Y lo recuadro para indicar que llegué al final de ese ejercicio. ¿Bien? El otro que no les hice fue el G. En el G tenemos lo siguiente. En el G tenemos un corchete y después hay un paréntesis donde dice 4 menos 2, cierra el paréntesis, hay un signo de multiplicar, abre otro paréntesis y tienen 4 más 2. Cierra el paréntesis y cierra el corchete. Y eso está todo elevado al cuadrado. Y le vamos a restar 10 al cuadrado. Igual. Entonces, primera cosa que vamos a hacer en este caso es separar en términos. ¿Bien? Vamos a tener todo un término, que es la parte del corchete, y todo otro término que es el 10 al cuadrado.
Entonces, vamos despacito acá. Vamos a colocar el igual, en principio, y vamos a colocar el corchete. Ahí tengo 4 menos 2. De ese paréntesis me queda un solo número. Entonces, podría no poner el paréntesis, lo cual me queda que es 2. Y lo voy a multiplicar por lo que me dé el resultado del otro paréntesis, que es 4 más 2. En ese caso voy a decir, bueno, tengo 6. Cierro el corchete y todo eso está elevado al cuadrado. No me olvido de colocar ese cuadrado, ¿sí? No me olvido. Y luego tengo 10 elevado al cuadrado. Es hacer 10 por 10, ¿bien? Lo que me queda que es 100. Y bueno, vamos abajo ahora, ¿bien? Entonces, ahora me queda lo siguiente. Ya ese corchete, ahora cuando haga la multiplicación, me va a quedar un solo número. Así que podría ya tampoco ponerlo. Tampoco podría colocar ese corchete. Pero sí tengo que poner el cuadrado, ¿bien? Entonces, 2 por 6 va a quedar que es 12, y me queda 12 elevado al cuadrado. Menos 100. Y coloco el igual. Vamos abajo. Al último paso, prácticamente, o al anteúltimo. 12 al cuadrado es hacer 12 por 12. 144. Y ahí le restamos 100. Y acá ya como tengo 2 términos nada más, podría hacer el cálculo de una y decir, bueno, me queda como resultado 44. ¿Sí? Ahí ya terminaría. Pero siempre los cálculos los hacen o los resuelven teniendo en cuenta esto que les comentaba hace un ratito. ¿Bien? De izquierda a derecha, le dan ese sentido. Juntan los 2 primeros y bajan el resultado. ¿Bien? Y después de esa forma. Siempre así. No se vean tentados a empezar de atrás. Acá, por ejemplo, pude cancelar lo de atrás, pero porque tuve en cuenta qué signo tenía adelante cada número. ¿Bien? Tuve en cuenta qué signo tenía adelante cada número. En un caso tenía un signo más, en otro un signo menos. Por eso apliqué, ¿sí? O decir, aplico propiedad cancelativa. Esta propiedad la vamos a usar ahora cuando veamos la parte de ecuaciones. ¿Bien? Bien. Bueno, acá hay unas propiedades que si quieren las pueden ver, que está explicado un poquito lo que le decía hoy acá arriba en el ejercicio 7 y 8. ¿Bien? En el 7 y 8 está también explicado de forma simbólica. ¿Bien? La potenciación no es distributiva con respecto a la adición y o sustracción. Sepan que adición es la suma y la sustracción la resta. La potenciación es distributiva con respecto al producto. La potenciación es distributiva con respecto al cociente. La potenciación no es conmutativa. ¿Bien? Y lo tienen expresado de forma simbólica, ¿sí? De forma algebraica. Los ejemplos los vimos recién. ¿Bien? La frase que tienen después para recordar, ¿bien? Es yo soy, yo quiero, yo puedo conseguirlo. Soy un ser capaz y merezco avanzar. ¿Bien? Bueno, el tema siguiente eran las ecuaciones. ¿Bien? Las ecuaciones las habíamos planteado como que eran una igualdad entre 2 miembros. Lo que estaba a la izquierda era el miembro, vamos a decir que es el primer miembro, ¿sí? En este caso está representado por x menos 5. Y lo que está después del igual lo íbamos a llamar segundo miembro. En este caso es 8 menos 3 a la 0. ¿Bien? Esto es una ecuación. Una ecuación es una igualdad entre 2 miembros. ¿Sí? ¿Qué es una ecuación? ¿Para qué me sirve? Para encontrar un valor que estoy desconociendo. Una ecuación va a tener siempre una incógnita. Siempre tiene una incógnita una ecuación. Por eso justamente es una ecuación. ¿Bien? Y despejar esa incógnita
significa que voy a resolver la ecuación. ¿Bien? En el cuadernillo está todo explicado. ¿Bien? Pero fíjense acá. Acá se va a resolver ese ejemplo. ¿Y cómo se va a resolver? De la siguiente manera. En el primer miembro tenían un 5 restando. Entonces, para poder quitar ese 5, para poder aplicar la propiedad cancelativa y que la x me quede sola, lo que hice fue sumar 5 en ambos miembros. ¿Bien? Una ecuación es como si fuera una balanza. Todos los cambios que haga en un platillo de una balanza va a haber afectado el platillo del otro lado, ¿sí? Si uso una balanza con dos platillos, ¿bien? O sea, que si de un lado estoy colocando un determinado peso, la balanza se va a mover, ¿bien? Entonces, todo lo que haga de un lado lo tengo que hacer del otro. Si sumo 5 del lado izquierdo, también sumo 5 del lado derecho. Al sumar 5 en ambos miembros, me va a permitir cancelar los 5 que están en el lado izquierdo, y va a quedar que x es igual a lo siguiente. Tenía 8 menos 1 era 7, con el 5 que agregué me queda 7 más 5, y 7 más 5 es 12. Por lo tanto, este es el resultado de esa ecuación. Si x vale 12, la ecuación se verifica. Entonces, de esa forma podría ser después lo que se llama la verificación. ¿Bien? Reemplazando la x por 12. Está hecha también ahí en el cuadernillo la verificación. Bien. Tienen después otro ejemplo más, bien, que también lo pueden ver. Acá está lo que le hablaba la verificación. El resultado que quede en la verificación no tiene nada que ver con el resultado encontrado al despejar la incógnita, ¿sí? No tiene nada que ver con eso. Es lo que está como nota importante. ¿Bien? Bueno, en la página ya 16, tienen lo que es el punto 10, que son las ecuaciones. ¿Bien? Así que vamos a desarrollar alguna de estas ecuaciones. ¿Bien? Vamos a desarrollar, por ejemplo, la G y la F y la G. Vamos a pasar a la pizarra, así se las hago, y la ven. Bien, esta era la F, y luego tenemos la G acá abajo. Bien, vamos con la F. ¿Bien? En la F tenemos que primero desarrollar la potencia que exista, lo que sea. Y acá, a diferencia de los cálculos combinados, el igual siempre está en el medio, ¿sí? Porque justamente es una igualdad. Entonces, vamos a colocar así. Vamos a decir 2x menos, tengo 9 al cuadrado. 9 al cuadrado es hacer 9 por 9, lo cual es 81. Y todo eso va a ser igual a 1. ¿Qué voy a hacer en este caso? En este caso lo que tengo que hacer es tratar de quitar este 81 que está restando. Pero si lo saco, ¿sí? ¿Cómo lo voy a poder sacar? Si está restando, para poder quitarlo, voy a tener que sumar 81 en ambos lados. ¿Bien? Recuerden que todo lo que haga de un lado, también lo tengo que hacer del otro. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Ahora vamos a poder cancelar los 81 que están en el lado izquierdo. ¿Bien? Esos se van a ir. ¿Y ahora qué es lo que queda? Del lado izquierdo me queda 2x. Y eso es igual a 1 más 81. Y 1 más 81 me da 82. Bueno,
El tema es que ahora tengo que sacar este 2, que está acompañando a la X, ¿bien? Y para sacarlo, ¿sí? Recuerden que hacíamos lo contrario. Si está sumando, restaba. Si está multiplicando, lo que voy a hacer ahora es dividir. Voy a poner una rayita, ¿bien? Y esa rayita va a significar dividido, ¿bien? Voy a dividir. ¿Por qué voy a dividir? Voy a dividir por 2, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ¿bien? Tengo que hacerlo de los dos lados, porque si no, esto no se va a verificar, no va a ser una ecuación. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora cancelamos, simplificamos los dos que están del lado izquierdo. Efectivamente, ahora me va a quedar, por ejemplo, la X sola, y eso es igual a 41. ¿Sí? 82 dividido 2, me queda que es 41. Y ahí ya encontré el resultado que me estaban pidiendo. Si quisiera hacer la verificación, bueno, la verificación va a ser así de esta manera. ¿Cómo es la verificación? Bueno, vamos a poner así. 2 por 41, que es el resultado que encontré, ¿bien? Y a eso le vamos a restar 9 al cuadrado. Y toda esa cuenta me tiene que dar que es igual a 1. Entonces tenemos así. 2 por 41 es 82. Y le resto 9 al cuadrado, que es 81. Y eso me tiene que dar es 1. 82 menos 81 es 1. Y 1 es igual a 1. Sí, es igual a 1. Entonces, el resultado que encontré es correcto. Está muy bien. Vamos al segundo ejemplo que tenemos acá, el G. Tenemos x más 3 por un lado, y me dice que eso es igual a 4 al cuadrado más 4. ¿Bien? Y entonces, 4 al cuadrado es hacer 4 por 4, me queda que es 16, y a eso le sumo 4. ¿Bien? ¿Cómo está x? Está acá en el lado izquierdo. Estoy sumando un 3. Lo que voy a hacer es restarle un 3 ahora en ambos lados. Voy a restar 3. Y lo voy a hacer tanto del lado izquierdo como del lado derecho. De ambos lados tengo que hacerlo. No puedo permitirme hacer un cambio de un lado si no lo hago también del otro. Entonces, ¿qué va a suceder acá en este caso? En este caso vamos a poder cancelar los 3 que están en el lado izquierdo, porque si tengo un 3 sumando y uno restando, los puedo cancelar. ¿Y cómo me va a quedar esto? Me va a quedar que x es igual, ¿bien?, a 16 más 4 es 20, ¿bien?, menos 3 es 17. Y ahí encontré el resultado, ¿bien? Teóricamente ese es el resultado que encontré yo. Pero si ese resultado no me llega a convencer, no estoy seguro que sea realmente ese resultado, voy a plantear la verificación de esta ecuación. ¿Y cómo la voy a hacer? De la siguiente manera. Voy a decir, bueno, yo tenía x. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto me dio? 17. ¿Y qué pasaba con ese 17? Tenía que sumarle 3. ¿Y eso a qué era igual? Era igual a 4 al cuadrado más 4. Ajá, bien, qué bueno, qué bonito. Entonces, seguimos abajo. Tengo 17 más 3, 20. Y tengo 4 al cuadrado, que es 4 por 4 es 16, más 4. Y ahora, digo, bueno, del lado izquierdo tengo el 20, no puedo hacer nada. Y del lado derecho tenía 16 más 4. Es 20. 20
¿es igual a 20? Sí, es igual a 20. Entonces, el resultado que encontré es el correcto. Lo hice bien, lo desarrollamos bien. ¿Sí? Bueno, estas son las ecuaciones. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que es el cuadernillo y a poder hacer algunas cositas acá. Por ejemplo, traducir lo que está en palabras, poder traducirlo en símbolos. Bien, seguimos en la página 16. Bien, me dice lo siguiente. Transcribe al lenguaje simbólico cada uno de los siguientes enunciados. Entonces, vamos a pensar así. Dice, el punto 1. ¿Qué número elevado al cuadrado es 25? En este caso, vamos a plantear así. Me están diciendo, ¿qué número elevado al cuadrado es 25? A ver, me dicen, ¿qué número, lo voy a representar con x, elevado al cuadrado, es igual a 25? Y en este caso, puedo indicar que esa x, ¿bien? Le puedo poner punto y coma si quiero, x tiene que ser igual a 5, porque 5 al cuadrado es 25, ¿bien? Es poder transcribir eso, de esa manera. Después me dice, el de abajo, me dice 36. ¿Es el cuadrado de qué número? O sea, 26 es igual a qué número elevado al cuadrado. Bueno, resulta ser que ese número, al elevarlo al cuadrado me da el 26, ese número x es igual a 6. Después el siguiente me dice, si la superficie de un cuadrado es 9 centímetros cuadrados, si la superficie de un cuadrado es 9 centímetros cuadrados, ¿bien? ¿Cuánto mide su lado? De ahí puedo decir, ¿qué número elevado al cuadrado me da 9? Ustedes recordarán que para calcular la superficie de un cuadrado, hacíamos L al cuadrado. Por lo tanto, ahí en ese caso, ¿cuánto tendrá que valer L? L tendrá que valer sí o sí 3 centímetros. No me queda otra. Bien. El que sigue dice, si el volumen de un cubo es 64 centímetros cúbicos, o sea, el volumen de un cubo es 64 centímetros cúbicos. Entonces, yo sé y tengo muy en claro que el volumen de un cubo es hacer el valor de la arista elevado al cubo. Por lo tanto, el número que va a cumplir esas condiciones, ¿sí? La arista de este cubo, va a ser igual a ¿cuánto? ¿Qué número elevado al cubo les da 64? Y en ese caso va a ser el 4, y son 4 centímetros el valor de la arista. ¿Bien? El siguiente dice, ¿cuál es el número al que su cuadrado es igual a 9? Y además, ¿sí? Ese mismo número elevado al cubo les da 27. ¿Cuál es? ¿Qué número cumple esas condiciones? Bueno, si completamos la tabla, ¿sí? Que ustedes tienen ahí en la página 13, si se fijan la tabla y ven la columna del cuadrado y la columna del cubo, y se fijan a ver si coinciden en la misma fila un 9 y un 27, les va a quedar que ese número es el 3. ¿Bien? Después dice, ¿qué medida tendrá la arista de un cubo si se sabe que su volumen es 1000 centímetros cúbicos? ¿Bien? Acá vamos a plantear lo mismo que planteamos antes, ¿bien? En el punto 4. Si el volumen, ¿sí? Si el volumen de ese cubo son 1000 centímetros cúbicos, y nosotros estamos sabiendo que el volumen
de un cubo se calcula haciendo el valor de la arista al cubo, entonces, esa arista, ¿cuánto va a medir? ¿Qué número elevado al cubo me da 1000? Y el número que cumple esa condición es el 10. Pero tengo que agregarle centímetros. ¿Bien? Estoy calculando o estoy determinando el valor de una arista. ¿Bien? El que sigue me dice que es un patio cuadrado que tiene 100 baldosas. 100 baldosas. 100 baldosas en el largo y 100 en el ancho. ¿Bien? Entonces, yo sé que es 100 y eso es igual al largo por el ancho. Pero como es un cuadrado, yo sé que el largo y el ancho son lo mismo. ¿Bien? Entonces, yo sé que 100 es igual a L elevado al cuadrado. Por lo tanto, L, ¿cuánto va a ser? Va a ser 10. Son 10 baldosas. 10 baldosas por lado, ¿sí? Hay 10 baldosas en el largo y 10 baldosas en el ancho, ¿sí? Ese era sencillo. Después dice, si la superficie de un cubo es 144 centímetros cuadrados, ¿cuánto mide su lado? Bueno, acá en este caso, sabemos que la superficie es equivalente a 144 centímetros cuadrados. Nosotros sabemos que para calcular la superficie de cualquier figura que sea cuadrada, hacemos el valor del lado al cuadrado. Por lo tanto, pensamos, bueno, ¿qué número cumple con esa condición? El 12. Y en ese caso van a ser 12 centímetros. El siguiente que me dice, bueno, el cubo tiene un volumen de 216 centímetros cúbicos. El volumen de este son 216 centímetros cúbicos. Y sabemos muy bien, para calcular el volumen de cualquier cubo, hacemos el valor de la arista elevado al cubo. Por lo tanto, el valor de la arista, en este caso, va a hacer pensar que número elevado al cubo me da 216. En ese caso, el número que cumple esas condiciones es el 6. Van a ser 6 centímetros. Ese es el valor de la arista. Y el siguiente, tenemos que me dicen, ¿qué número, digo, cuál es el número que elevado al cuadrado es igual a 11, ¿sí? Igual a 11, y elevado al cubo, ese mismo número al cubo, perdón, acá es 121, me estoy confundiendo, ¿sí? Y elevado al cubo me da 1331. ¿Cuál va a ser ese número? Bueno, el número que va a cumplir con esa condición, me tendré que fijar en la tabla, ¿sí? Tendré que fijar en la tabla, y justamente es el 11 el número que cumple esas condiciones, ¿sí? Si se fijan en la columna del cuadrado y la columna del cubo, ¿sí? Van a coincidir que es el 11. ¿Bien? Bueno, hasta acá vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Hasta acá nos vamos a quedar con esto, ¿sí? Hicimos hoy un pequeño repaso de todo lo que vimos en el práctico número 3. ¿Bien? Después le sigue otro puntito más, ¿sí? Que son propiedades de la potencia, pero lo vamos a dejar de lado, ¿sí? Y acá esta frase yo quería llegar a esta para que la tengan siempre presente y no se la olviden, ¿bien? Yo soy aquí en mí un ser capaz. Yo poseo capacidades y aptitudes para desarrollar todo en mi vida de modo rápido y fácil, ¿sí? Esta frase, grábensela, escríbanla en un papelito, pónganla en la puerta de la heladera, en la puerta, donde quieran, y recuerden siempre que son seres muy capaces. Ustedes, yo confío en ustedes.